Hola, en esta oportunidad vamos a resolver un problema de muestreo estratificado. En pantalla están observando el enunciado del problema. Les aconsejo que pausen el video y tomen nota de dicho enunciado. Aquí está la continuación. Como usted verá, se hace una serie de preguntas relacionadas con algunos parámetros poblacionales de interés. Antes de continuar, es conveniente estimar a través de la muestra piloto las cuasivariancias y proporciones relacionadas con los parámetros que intervendrán en nuestro problema. Recordemos que el tamaño de la muestra piloto es de 200 y que los tamaños de los estratos se están mencionando en el recuadro que estamos observando. Por otro lado, la información muestral, entre otras cosas, nos da alguna manera de estimar la cuasivarianza poblacional y la proporción poblacional adelantada. Para el estrato 1, que corresponde a casas alquiladas, la fracción o el peso de dicho estrato es su tamaño entre el total, 20.000 entre 100.000, 0,20. Su contribución a la muestra piloto es de 40 unidades, ya que esta muestra piloto fue repartida proporcionalmente en los estratos. Para estimar la cuasivarianza correspondiente al área de la vivienda, observamos que la información que se nos da recoge a la varianza muestral y es bien sabido que debemos calcular es la cuasivarianza muestral. La relación entre una y otra viene dada por la siguiente expresión. N es 40 por la varianza entre n menos 1. Una vez conocida la cuasivarianza muestral, su raíz cuadrada es la de la cuasidesviación muestral. Para estimar la proporción, los datos muestrales directamente nos señalan que utilicemos un valor estimado de 0,45. Para el estrato 2, correspondiente a casas propias, el peso del estrato 0,15. Su aporte a la muestra piloto es 30. Aquí, para estimar la cuasidesviación, nos basamos en el hecho de que un valor aproximado sería la amplitud estimada 327 menos 285 entre 4. La propiedad que vimos que se desprende de las propiedades, valga la redundancia, de una distribución normal. Una vez conocida la cuasidesviación, la cuasivarianza es su cuadrado. Para la proporción, al no conocerse un valor, usamos el más desfavorable, que es 0,50. Para el estrato 3, el peso, pues obviamente 0,40. Su aporte a la muestra piloto es 80. Para hallar la cuasivarianza muestral, que es el estimador, nos basamos en la expresión 1 entre n menos 1, 1 entre 79, sumatoria de los cuadrados, menos n es 80, la media al cuadrado. La media fue dada pues en la información muestral. Toda la cuasivarianza y su raíz es la cuasidesviación. Como la proporción es a lo sumo 0,48, caso más desfavorable en esta región, 0,48. Para el estrato 4 correspondiente a apartamentos propios, el peso es 0,25, su aporte a la muestra piloto es 50. Aquí ya se nos da directamente la estimación de la cuasidesviación. Su cuadrado es la estimación de la cuasivarianza. El valor estimado de pi es el valor más desfavorable en esta región, es 0,50. A continuación se muestra un resumen de los cálculos previos que hemos realizado. Pausen el video y tomen nota de esta información.
Ahora vamos a calcular las estimaciones de las cuasivarianza de los estimadores de una media y de una proporción, tomando en consideración si se desprecia o no la fracción de muestreo. Recuerde que en el enunciado del problema se nos pedía que despreciásemos la fracción de muestreo en aquellos estratos de mayor peso, o sea, el 1, el 3 y el 4. Y en el 2, pues no despreciarla. Veamos cómo trabajar. Aquí tenemos la estimación de la varianza del estimador de musu 1. Y aquí la varianza del estimador de pi sub 1. En el estrato 2 no se desprecia la fracción de muestreo y en consecuencia las fórmulas asociadas difieren un tanto de la anterior. En el estrato 3 se desprecia la fracción de muestreo y aquí se están colocando pues las estimaciones correspondientes. Finalmente, en el estrato 4 también se desprecia la fracción de muestreo y se tienen dichas estimaciones. Las dos tablas que mostramos a continuación van a ser de singular importancia en el desarrollo del problema, de manera que tomen nota de la misma para tenerlas presentes cuando se vayan necesitando. Ahora comienza en realidad la solución del problema. Lo primero que debemos establecer es el valor del parámetro o la expresión que corresponda al parámetro a estimar. En este caso, la diferencia entre el pago promedio de impuestos de las viviendas propias y las alquiladas. Recuerden que las viviendas propias están conformadas por casas y apartamentos propios, mientras que las alquiladas por casas y apartamentos alquilados. Es así como el primer paréntesis representa el pago de impuesto promedio de las viviendas propias. El segundo paréntesis, el pago promedio por concepto de impuesto de las viviendas alquiladas. Y su diferencia viene siendo esta expresión. Su estimación, bueno, la estimación de mu sub 1 es x barra sub 1, de mu sub 2, x barra sub 2, etc. Ahora, en función de los valores muestrales, hallamos lo que se llama una estimación adelantada de dicho parámetro, para posteriormente hallar el error absoluto. Entonces, estos son los valores que aparecen en la información de las medias muestrales en la muestra piloto. En consecuencia, en función de ella, el teta adelantado, estimado, 2520, y al ser el error relativo del 1,5%, el error absoluto es de 37,8. Sería el 1,5% de 2520. La constante K, que no es más que el percentil 1 más gamma medio, para un gamma del 95% resulta 1,96. La estimación de la varianza del estimador del parámetro ahora es 36 por la varianza estimada de x1 más 100 por la varianza estimada de x2 más 16 por la varianza estimada de x3 más 64 por la varianza estimada de x sub 4. Estas varianzas ya han sido calculadas con anterioridad. Aquí las mostramos. En consecuencia, pues, sustituyendo estos valores acá en esta expresión, se tiene la estimación de la varianza del estimador de teta. La ecuación fundamental ahora es E sobre K al cuadrado igual a la varianza estimada al cuadrado, resultando ser entonces esta nuestra ecuación fundamental, la cual contiene las incógnitas que son los tamaños de muestra exigidos. Aquí está de nuevo dicha ecuación. Para resolverla debemos ahora determinar o establecer la fijación a utilizar.
Si la fijación es igual, las n sub i son todos iguales. Y haciendo todo esto igual a una constante cualquiera, se desprende que esos valores, la ecuación resuelta da 65,475, que aproximado al entero siguiente es 66. Para la fijación proporcional, entonces, utilizamos el hecho de que el tamaño de la muestra del estrato 1 es proporcional a su peso con respecto al tamaño de muestra total, resultando pues estos factores de ponderación, los cuales al ser sustituidos en la ecuación fundamental genera un valor de n aproximado de 332, con lo cual se generan los valores aproximados de los tamaños de muestra. Para la fijación de Neyman, la repartición del tamaño de muestra es proporcional a esta expresión que contempla el tamaño del estrato e el aporte a la varianza del estimador. Es así como al efectuar estas operaciones nos dan los siguientes factores de ponderación de la muestra. De nuevo, sustituyendo estos valores en la ecuación fundamental, resulta un n de 278 con los correspondientes n sub 1, n sub 2, n sub 3 y n sub 4. Para la fijación óptima, entonces, se reparte, o sea, fija la muestra proporcional a esta expresión que contempla ahora, además, el costo unitario de muestreo. Aquí tenemos entonces los pesos de la muestra. Y con el mismo procedimiento se obtiene finalmente un n de 299 con los correspondientes n1, n2, n3 y n sub 4. Veamos ahora el apartado B del problema. Debemos estimar una proporción global, que no es más que la ponderación de las proporciones de los estratos. El estimador de pi es P, proporción en el estrato, proporción en la muestra de dicho estrato. Recuerden que estos valores se obtuvieron de la información de la muestra piloto. En consecuencia, un teta adelantado se obtendrá sustituyendo P1, P2, P3 y P4 por los valores de la muestra piloto, dando origen a 0,482, y en virtud de que el error relativo era del 10%, se obtiene el error absoluto. Cada hora cambia porque la confianza cambió y resulta ser 1,645. La estimación de la varianza del estimador es ahora 0,20 al cuadrado por la varianza estimada de P1, más 0,15 al cuadrado por la varianza estimada de P sub 2, más 0,40 al cuadrado por la varianza estimada de P sub 3, más 0,25 al cuadrado por la varianza estimada de P sub 4. Recuerden que estas varianzas estimadas se calcularon con anterioridad. En consecuencia, aquí queda la expresión de la varianza estimada del estimador. La ecuación fundamental sigue siendo la misma, que ahora se transforma en la siguiente expresión. Expresión que hemos colocado de nuevo. Para la fijación igual, tamaño de muestra el mismo, tenemos la solución de 83. Para la fijación proporcional, tamaño de muestra global 291, que genera los siguientes tamaños de cada uno de los estratos. Para la fijación de Neyman hay un pequeño cambio con respecto a la fijación de Neyman para una media, y es que ahora en vez de colocar sigma sub c es la raíz de pi por 1 menos pi. Todo lo demás se hace igual, generándose pues esta distribución de los n en cada estrato. Siguiendo el procedimiento tradicional,
nos da un N de 330 que conducen a estos valores en muestrales en los estratos. Para la afiación óptima, básicamente la misma afiación de Neyman, pero dividiendo entre la raíz de C sub 1. Y se generan pues estas ponderaciones. De nuevo, el valor de N despejado es 353 y aquí se tienen los tamaños de muestra en cada estrato. Para el apartado C es conveniente ver una relación que nos permita obtener la media aritmética y la cuasivarianza de una población a partir de los valores en las subpoblaciones. Esto es algo que se debió haber dado en estadística descriptiva, sin embargo vamos a deducirla fácilmente. El problema es que se tienen L subpoblaciones, que en nuestro caso serán estratos, y en cada uno de ellos se tiene su tamaño, la media aritmética y la cuasivarianza en cada estrato. El problema es hallar entonces la media aritmética de todo el universo, la cuasivarianza de todo el universo. La media aritmética es muy fácil porque es la media aritmética ponderada. El problema surge con la cuasivarianza global. Es bien conocido pues que la suma de cuadrado tiene esta expresión que fácilmente se despeja de la expresión para la cuasivarianza. Tenemos la suma de cuadrados en cada estrato. Por lo tanto, la suma de cuadrados global, la suma de cuadrados en cada estrato que tiene esta expresión, la cual hemos reproducido a continuación. Es obvio que el tamaño de toda la población es la suma de los tamaños de las subpoblaciones. Aquí está la media muestral en la población, que es la media ponderada. Y luego tenemos la cuasivarianza, que es 1 entre n menos 1, sumatoria de los cuadrados, menos n por la media al cuadrado. N por la media al cuadrado queda 1 sobre n. Esta es la fórmula que vamos a usar para obtener la cuasivarianza en la población, conocida las cuasivarianzas y las medias en cada estrato. El parámetro que vamos a estimar nosotros va a ser el área total de las viviendas, que es tau. N, el tamaño del universo, por mu. Mu en este caso es el área promedio total. Bueno, la estimación adelantada de tau es sencilla porque tau n mu, estimador de mu, es la X barra, la media ponderada. Entonces da 100.000 por la media total, la media ponderada, dando como resultado pues esta expresión. El error absoluto es el 3% de esa expresión y ya lo tenemos acá. Solo nos queda hallar la varianza del estimador. Varianza del estimador de un total es n cuadrado por la varianza de la media muestral. La varianza de la media muestral tiene esta expresión y simplificando pues nos da esta relación. Fíjense que de nuevo aquí aparece un solo n porque estamos trabajando con el muestreo aleatorio simple y no el estratificado. Bueno, solo nos queda entonces hallar estos valores para hallar la ecuación fundamental. Hemos visto anteriormente que el estimador de la cuasivarianza a partir de los valores de los subestratos tiene esta expresión. Introduciendo los datos obtenidos, se llega a que la cuasivarianza global vale 3.988,5822. Por lo tanto, la varianza estimada del estimador del total tiene esta característica o esta expresión. Y aplicando la ecuación fundamental y despejando n, llegamos finalmente a que el valor requerido es 583. Bueno, espero que con este problema se hayan aclarado aquellas dudas que puedan tener con respecto al muestreo estratificado
De todas maneras, en clase podemos seguir aclarando las dudas pertinentes. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.